No todos están listos para esta serie. Conste que avisé. Hablemos de la crisis o más bien las crisis de identidad en la actualidad. Estas crisis se trastocan con temas y fenómenos muy complejos. Entonces, a quien no se le dé o no le guste esto del pensamiento y el análisis críticos, no está en el lugar correcto. Empecemos, como siempre, con los conceptos. Primero que nada, ¿qué es identidad? Para los fines de esta serie tenemos que tener presentes dos conceptos de identidad muy importantes. Primero, la identidad personal. La identidad personal puede definirse como el conjunto de características o rasgos que hacen que una persona sea esa persona y no otra. Esta identidad personal puede estar influenciada por múltiples factores. Vamos con el segundo concepto de identidad, y esta es la identidad colectiva. Esta puede definirse como el sentimiento de pertenencia a cierta colectividad. Puede ser una religión, puede ser una nación, puede ser un partido político, puede ser una cultura, puede ser una subcultura. Como pueden imaginarse, la identidad colectiva influye sobre y forma parte de la identidad personal. También pueden imaginarse que el adoptar o no una identidad colectiva depende enormemente de nuestra identidad personal. Hasta ahí espero que todos vayamos bien. Tercer concepto importante, crisis de identidad. Una crisis de identidad se define como un momento o un periodo de tiempo en el que una persona duda profundamente sobre sí misma y sobre su existencia. Estas crisis suelen ir acompañados de sentimientos profundos de vacío, ansiedad, soledad, tristeza. En la actualidad nos enfrentamos a los dos tipos de crisis de identidad. Existe tanto una crisis en la identidad colectiva como una crisis en las identidades individuales. Estas crisis están interrelacionadas y además se retroalimentan. Profundicemos un poquito más en cada una de estas crisis. Empecemos por la crisis de identidad personal. Recordemos los factores que influyen en esta identidad. Voy a prender la luz. Si viven en el mundo occidental, se habrán dado cuenta de que todos estos factores están actualmente en crisis. Existen conceptos de familia que nunca habían existido, los modelos de crianza y educación están cambiando como nunca antes, el entorno sociocultural es tan inestable como yo los lunes, todos somos mezclas de etnias o razas, la geografía ya no está limitada por lo físico, y la biología constantemente se niega. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estas fuentes de la identidad están en crisis, colapsan o se niegan? El ser humano no está hecho para soportar una crisis de identidad en el largo plazo. Por lo tanto, tiene de dos sopas. O construye una identidad con lo que tiene disponible o se mata. Y aquí es donde entra la identidad colectiva. Una persona que no tiene una identidad propia bien conformada va a adoptar más fácilmente una identidad colectiva para llenar ese vacío. Pero, ¿qué pasa cuando esa identidad colectiva también está en crisis? Aquí es donde se pone interesante. Pensemos en una identidad colectiva que podría adoptar, no lo sé, una mujer hoy en día. Puedo casi asegurar que la mayoría de ustedes pensaron en la misma identidad colectiva. El feminismo. ¿Qué pasa cuando esta persona sin identidad propia conformada adopta el feminismo? Pero resulta y resalta que el feminismo como corriente ideológica y como movimiento político también está en crisis. Por si no se habían dado cuenta. Empezando porque en la actualidad ni siquiera podemos hablar de un feminismo, sino que tenemos que hablar de al menos una decena de feminismos. Y estos feminismos ni siquiera se pueden poner de acuerdo en qué es una mujer, que es el sujeto central del movimiento. Tampoco se puede poner de acuerdo en muchos conceptos que tienen que ver con los factores que influyen, como hemos mencionado, en la identidad personal. Por lo tanto, a falta de una respuesta objetiva a todas estas interrogantes, recurre a la subjetividad, a los sentimientos, a las experiencias personales. Les doy algunos ejemplos, aunque su aplicabilidad puede diferir entre los distintos tipos de feminismos. Es mujer aquella persona que se siente mujer. Es discriminada aquella persona que se siente discriminada. Una persona es ofensiva o irrespetuosa cuando una persona que recibe el mensaje se siente ofendida, con independencia de la intención o el contexto en el que se emite el mensaje. El sexo biológico no existe, aunque existen todas las demás especies. En nuestra especie se trata de un constructo social que nos imponen los doctores y nuestros padres al nacer. Todo esto es subjetivo. Cada quien puede definirse y definir la realidad como mejor lo sienta. No existe tal cosa como una realidad compartida.